Pues yo sí creo que hoy nos vestimos de fiesta, que este es un día súper importante para México entero, para los mexicanos y mexicanas y para nuestros hermanos mexicanos que por motivos diversos tuvieron que abandonar nuestro país e irse a otro lugar. Nosotros consideramos que al final del día el hecho de que podamos seguir vinculados por diferentes motivos, pero sobre todo por el más hermoso que son nuestras raíces, es lo que nos permite estar aquí. Agradezco y saludo con mucho gusto a Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, a Abelino Mesa, secretario de Fuerza Migrante, a Alejandro Mut, director de vinculación empresarial de Fuerza Migrante, y comentarles efectivamente que estuvimos platicando en un desayuno hace aproximadamente 3 semanas y rápidamente le hablé a la doctora Mungaray y le dije, aquí tenemos que concretar algo, porque si no, vamos a dejar pasar una grandísima oportunidad para México. Y lo digo para México porque, como bien dice Alejandro, el presidente dice todos los días cuánto es el recurso que los migrantes mandan a nuestro país y cómo le aportan a la economía del mismo desde diferentes vertientes. Sin embargo, la manera en que apoyan ahorita la economía, porque no es nomás una cuestión de dinero, y ahorita entraré a profundizar ahí, es simplemente para fortalecer a las familias de ellos y no exponenciamos este dinero que ellos están mandando para multiplicarlo y que traiga riqueza en muchísimos sentidos, no solamente riqueza económica, porque parte de lo que trae es esa reconexión, no solamente con la historia, sino con la raíz que tenemos unidos, porque somos, al final de cuentas, venimos de donde mismo. El presidente nos dijo, desde que empezamos el mandato, que había que trabajar en 3 ejes: la innovación, la diversificación y la inclusión. La innovación, esta es una manera de innovar una relación, no porque sea la primera vez que se trabaja con un grupo organizado de migrantes, sino innovar porque tenemos que hacer cosas de forma diferente, como lo dice Fuerza Migrante, y que nos lo decían ahorita don Jaime cuando inició su conversación. Diversidad, tenemos que reconocer la diversidad y la pluralidad que tenemos en este país, como desde diferentes rincones, y aquí lo veo yo con nuestras amigas y amigos de Fuerza Migrante, hay una pluralidad y una diversidad que nos enriquece como nación y que tiene que ver con los orígenes de donde venimos todas y todos. Y no por nada hablamos de la inclusión. Ana Bárbara lo ponía muy claro. Si estamos hablando de inclusión, tenemos que incluir a nuestros hermanos migrantes que siguen teniendo los derechos porque son mexicanos. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de nuestros hermanos originarios, de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de mujeres. Y todo esto integrado lo podemos poner al servicio si trabajamos en los objetivos de la Agenda 2030, en donde habla de muchos de estos objetivos, pero sobre todo a mí me gusta hablar del 17, que habla de las alianzas. Si no hacemos una alianza entre quienes tenemos la misma sangre, difícilmente la podremos hacer entre otros. Yo siempre pongo el ejemplo de los judíos. Los judíos se apoyan en todos lados donde está y por eso les va muy bien. La pregunta es si somos capaces nosotros de apoyarnos entre nosotros, comprando nuestros productos, fortaleciendo nuestros recursos, potencializándolos y exponenciándolos. Y por eso ayer fue otro día importante también. Ayer celebrábamos 30 años de una empresa de industrias creativas en donde hablaban de la gran cantidad de hispanoparlantes que hay en el mundo y cómo esa mayoría somos mexicanos y mexicanas, y cómo las industrias creativas le están dando voz a estos diferentes cine, documentales, etcétera, porque la voz de los mexicanos, la voz o el idioma español recupera más fuerza cada vez y recupera más fuerza gracias a que lo que hace Fuerza Migrante y otros grupos organizados le estamos dando a partir de poder concretizar acciones concretas. Me encantó cuando conocí a don Jaime y decía de la universidad, decía la educación tiene que ser uno de los pilares fundamentales, porque si no, dice, tenemos muchísimas ventajas, pero seguimos desconociendo muchos de los derechos que tenemos o tenemos la habilidad para hacer cosas, mas no la hemos, y voy a usar aquí una palabra de nuestro querido Mijis, decía, no hemos utilizado la metodología, decía el Mijis,
que yo les platicaba lo que hacía, dice, y de repente me dijeron metodología, ok, no hemos entrado en una metodología para permitir que ese recurso que viene de muchos de los migrantes se potencialice, porque lo estamos invirtiendo en una pyme, porque lo estamos invirtiendo de una manera en un proyecto productivo que puede desencadenar en algo más, o que pueden comprar acciones en ciertos tipos de negocios en donde su recurso se exponencialice y no solamente venga a apoyar el consumo de sus familias, que es fundamental, mas no podemos dejarlo limitado en eso, y por eso me encanta que la universidad esté existiendo. Cuando veía Fuerza Migrante y oía hablar a don Jaime, dos cosas me vinieron a la mente. Cuando nosotros éramos pequeños, mi papá nos decía que podía faltar todo en la casa, pero que nunca iba a faltar para que nosotros pudiéramos estudiar. Que la inversión más grande que se podía tener era lo que se invertía en educación. Que nos podían quitar todo en la vida, pero nunca nos iban a poder quitar lo que llevábamos en nuestro corazón y lo que llevábamos en nuestra mente. Y eso es lo que fue Fuerza Migrante. Fuerza Migrante será la posibilidad de seguir educando a nuestros connacionales en el extranjero y en este país, pero también esa parte de lo que le ponen la fuerza en el corazón para que sigamos estrechando los lazos que vienen desde las raíces que nos dieron vida a este México en los rincones más grandes de lo que es la parte sur de este país. También, cuando hablamos del mes de septiembre, y porque creo que es un momento muy importante por el cual lo estamos firmando ahorita, es el mes de la patria. Y voy a también tomar algunas palabras de mi padre que decía que la patria es el apellido que nos hermana como mexicanos. La patria es esa parte que no importa dónde estemos en el mundo, nos sigue hermanando el hecho de que tenemos la misma sangre, y eso es lo que nos hermana, estemos donde estemos, y en eso nuestro agradecimiento eterno, como lo dice el presidente todos los días que sacan las cifras de las remesas, porque no es el recurso nada más lo que se queda aquí, sino es la reconexión de una historia que viene y nace desde el mismo punto. Y por otro lado, compromisos, cuando dicen gracias por estar, porque nos permitan hacer esto, no es una dádiva, es un derecho que ustedes tienen porque son mexicanos. Y en este derecho, la Secretaría de Economía, como cualquier otra secretaría de este gobierno y del gobierno mexicano, debe siempre estar abierta a poder trabajar y darle el derecho que les corresponde, porque de alguna manera siguen contribuyendo al país, pero también siguen teniendo la nacionalidad, y eso es lo que nos lleva todavía mucho más lejos. Los derechos de ustedes están, y esos derechos hay que ejercerlos, y se ejerce por la puerta en este momento de este convenio en la Secretaría de Economía, y donde yo agradezco y reconozco enormemente a la doctora Mungaray por haber concretizado esto, que es el nacimiento de lo que vendrá para exponencializarse. Y termino con decirles que creo que normalmente nos la pasamos en muchos eventos platicando y platicando. Y cuando dicen es que hechos son amores y no buenas intenciones. Decía la gobernadora de Guerrero el otro día, menos discursos y más recursos. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos económicos solamente. Hablo de recursos que nos lleven a acciones concretas que puedan ponerse en la práctica, y por eso te agradezco enormemente, porque fuiste el puente principal que pudo aterrizar este mecanismo. Y ahora sí les cuento lo que pasó hoy en la mañana, y creo que las estrellas están alineadas a favor de Fuerza Migrante, de los mexicanos en el extranjero y de las potencialidades que se van a dar aquí. Teníamos esta mañana una reunión con Laredo y Nuevo Laredo, en donde estamos presentando un proyecto que ya viene de tiempo atrás, tiene más o menos 8 meses gestándose, y tiene que ver con la unión de la fuerza de lo que fue dividida por una historia que ni siquiera tiene sentido contar, porque la raíz de lo que está ahí con la ciudadanía sigue estando presente. Y este proyecto es un parque binacional que tiene un componente que corre por muchos lados, que va desde la parte más importante, que es el agua y la recuperación del agua, y esta pues es un elemento vital y un derecho humano de las poblaciones. Pasa luego por un proyecto que es un espacio para seguirle dando vida al paso de la mariposa monarca, y que muchos de nuestros migrantes nos recuerdan siempre a esa mariposa que va desde nuestro país y atraviesa hasta Canadá, pero siempre regresa a casa. Y otro de los componentes que tiene esto es cómo seguir enriqueciendo a través de la cultura
para poder, de hecho, tienen una escultura en donde piensan ponerla que se llama el abrazo. Ese abrazo que nunca debió haber sido separado por una frontera y que tenemos que seguir haciendo que esa frontera sea invisible porque tenemos otra vez una raíz común. Entonces, celebro con muchísimo gusto este evento de hoy. Agradezco enormemente a cada uno y a cada una de ustedes y que esto que hoy estamos firmando se traduzca en acciones en beneficio de cada uno de los mexicanos y mexicanas que por el motivo que haya sido, las generaciones que hayan pasado, haya decidido o haya tenido que dejar nuestro país y que sepa que en esta Secretaría de Economía, por mandato presidencial, tienen no solamente las manos y el corazón abierto, sino estamos trabajando para poder concretizar mejores cosas para ustedes. Muchísimas gracias.